Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 47 al 52. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces, seguimos acá en la semana 26 del ministerio del Señor, y estamos en ese mismo lugar. Estamos en la barca. El Señor está concluyendo hoy con esa séptima parábola. Amén. Llevamos 7 semanas en las parábolas, imagínense. 2 meses viendo las parábolas del Señor. Y hoy está el Señor ya concluyendo este discurso. Dice: los discípulos y la gente están en silencio mirando fijamente al hombre que les habla misterios ocultos del reino de los cielos. La tarde ya está empezando a caer, ¿cierto? Empieza esta tarde a caer. Ya el Señor ha hablado 6 parábolas. Pero esta parábola es algo tremendo, porque esta parábola, esta última parábola, esta séptima parábola, se relaciona con el número 7 y con otros aspectos de la palabra del Señor, como lo es la séptima iglesia, la séptima copa, el séptimo sello, la séptima trompeta, el séptimo día. Amén. Así que en esta parábola el Señor va a hablar cosas bien profundas. Amén. Dice: es el llamado de Dios a comprender quiénes realmente serán salvos. Son como las 6 de la tarde más o menos. Jesús está en la barca, y los pescadores, los que están mirando al Señor, se empiezan a poner inquietos. El Señor entiende que los pescadores se miran unos a otros porque ha llegado la hora de pescar. Esa es a la hora que ellos salían a pescar. ¿Ok? Dice que Jesús sabe que es la hora de salir a pescar. Ha presentado 6 parábolas y todo está casi claro. En esas 6 parábolas, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, el tesoro, la perla. Y parece que esas parábolas fueran suficientes para que nosotros entendiéramos cómo se comporta o cómo es el reino de los cielos, ¿cierto? Pero parece que a estos inquietos pescadores les preocupa más irse a pescar que escuchar esta séptima parábola. Por eso el Señor hace esta comparación con lo que es una red, ¿cierto? Les va a hablar de su tema. Ve el Señor que se van a ir, y por eso el Señor les toca el tema que ellos conocen, que es el tema de las redes, de la pesca, ¿cierto? Ellos querían salir,
¿Cómo nos gusta a nosotros salir corriendo cuando nos van a hablar de nuestras cosas, verdad? Entonces querían salir corriendo. El Señor dice, no, espérate un momento, porque te voy a hablar algo que a ti te interesa. Te voy a hablar de pesca. Y los retuvo. Un momento, no se vayan. A Jesús le parecía que estos pescadores eran capaces de entender sus palabras. La pesca, su trabajo, les había enseñado a escuchar. ¿Saben ustedes que en el trabajo de la pesca se tenía que guardar tanto silencio y prestar tanta atención para saber en qué momento tenían que sacar la red? Si ellos no estaban atentos a eso, podían sacar la red vacía, pero si estaban atentos y escuchaban justamente, sacaban las redes llenas. Mire, y dice, en su trabajo debían guardar silencio y prestar atención para entender el momento en sacar las redes. De la misma forma se sentaron al borde del mar, viendo a Jesús hablar desde la barca y escuchar con atención, esperando el momento justo. ¿Cuál era el momento justo? El momento que venía la bendición. Amén. Ellos se querían ir antes de que viniera su bendición. Dice, a esta paciencia inteligente y sabia, Jesús la admira y la llama paciencia, a esperar, a prestar atención. Dice Santiago 1, versos del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Así que su mismo trabajo les había enseñado a ellos a escuchar y a esperar con paciencia. De la misma manera que en la iglesia nos sentamos a escuchar y a esperar con paciencia, porque no siempre nos vamos con todo lo que dijo el predicador, nos vamos con la bendición que Dios tenía preparada para mí. Amén. En esta parábola hay un cuadro de revelación que completa a las otras parábolas. Usted no puede entender la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la perla, del tesoro, del grano de mostaza. Usted no puede comprender esas parábolas sin esta parábola. Y usted no puede comprender esta parábola, esta séptima parábola, sin las otras. Porque son un complemento. Lo mismo que usted lee las iglesias del Apocalipsis, que son 7, y usted puede quizás leer la primera, la segunda, la tercera, sin comprender las otras. Porque todas son un conjunto. A eso el Señor le llama el plan de Dios. Amén. Porque hay que irnos una por una, despacio, entendiéndolas. Son los tiempos del Señor. Dice, en la parábola del trigo y de la cizaña se compara mucho con esta parábola. ¿Por qué? Porque en la parábola del trigo y de la cizaña hay un agente usurpador, ese es Satanás. Y allí hay una separación. ¿Se acuerdan? El trigo y la cizaña. Uno es atado y lo envían al fuego, y los otros resplandecen como el sol. En esta parábola dice que hay unos que los escogen y los tiran otra vez al mar, y a los otros los guardan en unas cestas. ¿Ok? Entonces algunas personas la asemejan, pero hay que entender aquí algo tremendo. La red es un lugar donde están atrapados los que han sido pescados. ¿Ok? El trigo y la cizaña están sembrados. La red es un lugar. Se lanzó la red y atraparon. ¿Amén? Esto es lo que el Señor quiere revelarnos hoy. La gran mayoría de los que escuchan el Evangelio del reino de Jehová Dios son atrapados en redes. ¿Ok? Pero no en la red que nos va a mostrar el Señor Jesús en el día de hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Pero hay muchos que han sido atrapados por el Evangelio y están metidos en una red. Increíblemente que la palabra red se use para muchas cosas, ¿no?
La red del narcotráfico, la red de la prostitución, la red de muchas cosas. Dice, la red es un lugar donde están atrapados los que han sido pescados. La red es un sistema que fue contaminado por el formalismo, la duda y la mundanalidad. Es lo que se conoce hoy como el denominalismo presente, en lo que todos los hombres están atrapados en diferentes redes. ¿Qué es el denominalismo? Pues es una red que te atrapó, y voy a nombrar ciertas denominaciones. A uno los atraparon los evangélicos, a otros los atraparon los católicos, a otros los atraparon los protestantes, los bautistas, los pentecostales. Están atrapados en redes. ¿Ok? Esto es lo que el Señor quiere revelarnos hoy. Es comprensible que una de las cosas que más le interesa al creyente es saber si es ciudadano del reino o no. Amén. ¿Ustedes quieren saber si son ciudadanos del reino? Amén. Porque si yo hago una pregunta y le digo, ¿quiénes son salvos? Amén. Por fe yo lo creo, yo soy salvo. Amén. Bendito Dios. Pero yo podré juzgar la salvación de las demás personas. No lo sé, porque ni siquiera yo sé si he alcanzado la salvación. ¿Ven? No por decir una oración soy salvo. Eso se enseñó desde un principio en las iglesias cristianas. Venga y hagan una oración y ya usted es salvo, y no se preocupe que usted ya recibió a Cristo. No. Aquí vamos a aprender otras cosas diferentes. Dice, es comprensible que una de las cosas que le interesa al creyente es saber si es ciudadano del reino de los cielos. ¿Quién será pueblo de Dios y quién quedará fuera? Es algo que muchos de nosotros nos preguntamos. ¿Quién se va a salvar y quién no? Oh, fulanito se murió, ¿se salvó? Decimos, ojalá haya recibido a Cristo. En estas redes se trata de identificar los que son hijos de Dios y los que están mezclados sin saber que ese trabajo no les corresponde hacerlo. ¿Ok? Hechos capítulo 1, versos 6 y 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo será restaurado esto? ¿Cuándo se sabrá quiénes son los del reino y quiénes no? Y Jesús le dijo, no les toca a vosotros entender esto. A ustedes les toca ser mis testigos. Amén. A ustedes todavía no les toca. Dice, esto es muy importante porque Jesús identifica claramente los límites del reino, para que no fueran confundidos con la misión de la iglesia. ¿A quién le gustan los muros? Pues déjeme decirle que hay un muro de separación. Amén. Hay un límite. Dice que el muro tiene una medida de, ahorita no recuerdo cuántos codos. O sea que hay un límite de separación entre el reino de los cielos y el reino que está afuera de la Nueva Jerusalén. Solo usted lo puede ver allá en Apocalipsis del capítulo 19 en adelante. O sea que hay un muro de separación. Y aquí nos habla de que hay un límite entre el reino para no confundirnos con la misión de la iglesia. La iglesia no es el reino de los cielos. ¿Ok? La iglesia no es el reino de los cielos como muchos interpretan. La iglesia no decide quién es salvo y quién no. La iglesia no juzga al hombre. La iglesia anuncia el evangelio del reino, llama al arrepentimiento, instruye, educa, guía, soporta, ora. Amén. La iglesia no juzga. La iglesia está para abrazar. Amén. No podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Jesús lo dijo, le dijo, todo pecado es perdonado menos
la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Llamar a lo santo cosas del diablo. No podemos llamar a una persona que no es santa cuando no sabemos si Dios está trabajando en él. Eso no lo decide la iglesia. La iglesia está para educar, para enseñar, para instruir. Amén. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. Imagínense que la pesca se ve más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se ve tanto la actividad de la pesca, se ve más en el Nuevo Testamento. Dice que usan una red. ¿Saben qué significa red? Déjenme decirle la identificación. Red significa artimañas secretas, entrampar a otros, llevar cautivo, tejer, significa red. Lanzar una red es cautivar, es atrapar, es llevar cautivos. Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. El hombre que lisonjea, el que le da la palmadita en la espalda, red tiende delante de sus pies, red tiende delante de sus pasos. Amén. Oseas capítulo 5 verso 1. Sacerdotes, aquí ya se mete con los sacerdotes. Sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. O sea, ya tenemos a los hombres que lisonjean, tenemos a los sacerdotes que también tienden red. Miqueas 7:2 dice, faltó el misericordioso de la tierra, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Entonces vemos que los hombres tienden la red. El hombre que lisonjea, los sacerdotes tienden red, y también los hombres, los impíos. Entonces, de manera que la red es un símbolo de cautiverio. Esto lo dio a entender el Señor, porque en tiempos postreros muchos vendrían diciendo, este es el Cristo, ¿cierto? Decía el Señor Jesús, sí, Él es el Cristo, y así van a engañar a muchos. Eso lo dice en Mateo 24. Si ustedes se dan de cuenta, en la mayoría de las iglesias, ¿qué dicen? Él, el que murió en la cruz, es el Cristo. Porque había una mala interpretación. Algunos decían que esta palabra de que Él es el Cristo se lo decían a sí mismos. Yo soy el Cristo. No. Ellos afirmaban que Él era el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero con esa verdad empezaron a atrapar a los hombres. Muchos encubiertamente se metieron diciendo, sí, Él es el Cristo, realmente Él es el Hijo de Dios. Pero dentro de las iglesias empezaron a manipular a la gente, a robarlos, a ultrajarlos y a violarlos. Bendito Dios. Dice, la pesca no es una cosa de hombres, porque Jehová Dios es quien todo lo da. El hombre sale a pescar. De hecho, la palabra pesca es salir a ver qué me encuentro. Y si Jehová Dios lo da, lo da. Y si Jehová Dios no lo da, pues no lo da. ¿Cierto? O que lo digan los hermanos que están participando en el Keros. Usted sale. Usted sabe si te dan o no te dan. Sales a pescar, ¿verdad? Entonces, no es una cosa de hombres, es una cosa de Dios. Dice que Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, no para que atrapen a otros hombres y los pongan en cautiverio allá en esas iglesias. No, vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres para que ustedes hagan libres a los hombres. Para que por medio de la palabra de Dios ustedes hagan libres a los hombres.
Dice, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Pero yo no levanté pastores, yo no levanté ministros ni apóstoles para que traigan cautivas a las personas, porque así los van a apartar a ustedes del reino de los cielos. Hay dos pasajes maravillosos en los que Jesús les enseña a sus discípulos. Lucas capítulo 5 del verso 3 en adelante dice: entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Eso fue allá antes de que Jesús muriera. Cuando Jesús resucitó, en Juan capítulo 21, verso del 4 al 7 dice: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Amén. Esta es la red de Jesús y su pesca abundante, porque cuando Jesús está con nosotros, hay bonanza. Amén. Amén. Aquí se pesca con Jesús. Dice el verso 9, ahí mismo en Juan 21. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Bendito Dios. 153 peces. El número 153 en el hebreo, porque estamos hablando de Mateo, y Mateo fue escrito en hebreo arameo, tiene un significado. En hebreo no hay números. Usted no encuentra 1, 2, 3. Esos son números arábigos. Cada letra tiene un valor. Y la palabra en hebreo que de 153 y su significado es los hijos de Dios. ¿Sí me comprendieron? 153 significa los hijos de Dios. Así que, ¿qué fue lo que sacó Pedro de esa gran pesca? A los hijos de Dios. Amén. Esa es la gran diferencia de las pescas. Una en redes para contar puros peces, para contar puros hombres, y en otra para ser contados como hijos de Dios. Pregunta: ¿en qué red está usted? ¿Cómo lo están contando? ¿Como puros pescados
o como hijos de Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que sentados, cuando ya sacan la red, dice sentados recogen lo bueno en cestas. La escritura nos dice que se sacan de toda clase de peces. Allí no se escogen cuántos peces hay, ni si este es gordo o flaco, no. De toda clase de peces, porque se lanza la red. ¿Quién ha pescado acá? ¿Quién ha sido pescador? ¿Ven? Yo he ido, pero nunca he pescado nada. No. Dice, se sacan toda clase de peces, y cuando la red está llena, la sacan a la orilla y allí empieza el conteo. Dos cosas. ¿Quién fue el que tiró la red? ¿Y quiénes son los que separan los peces buenos de los malos? Hay uno que lanzó la red, amén, y hay otro porque dice que sentados se sientan a separar. Eso tenemos que entenderlo, porque ya sabemos que a la iglesia no le corresponde esto. Amén. Cuando Jesús predicó este último misterio, estaba dividiendo lo santo de lo profano. Los que lanzan la red son los que son dirigidos por el Señor a hacerlo. Amén. Esos son los que lanzan la red. Boga mar adentro. Boga mar adentro es métete hasta lo profundo. Ve y busca donde no hay. Allá, donde nadie quiere ir, porque todos quieren ir a la playa. Con yate y con pescas de valor. No, métete allá. De noche. Y tírala donde nadie la ha tirado. Porque es que es muy fácil ir a pescar a la iglesia de al lado, ¿cierto? A traerse los pescados de la otra iglesia. Y la otra es, tírala a la derecha. Jesús le dijo a Pedro, Señor, no hemos pescado nada. Pedro, tira la red, pero tírala a la derecha. Tírala por el lado que yo te digo. No la tiras donde tú pienses. Donde yo te digo, donde yo te dirijo. Los que lanzan las redes como pescadores son los que esperan que la red siempre esté llena. Iglesias que quieren que su iglesia esté llena. Yo quiero que esté llena, pero llena de santos. Amén. Pero hay lugares que quieren que todas las personas estén aquí, que jamás se vayan. Yo no quiero que se vayan, pero quiero que salgan de aquí a pescar. Amén. Y ustedes salgan de aquí llenos para que tiren la red correcta. Dice, no importa quién caiga, solo quieren que sus redes estén llenas. Esto se ha promulgado por la supuesta iglesia desde los tiempos antiguos, llegando hasta a excomulgar a los hombres porque no estaban de acuerdo con sus doctrinas paganas. Qué tremendo. ¿Ustedes saben que yo fui excomulgado de la Iglesia Católica Romana? Y me dio tanta alegría, por Dios. A mí me excomulgó un sacerdote. Claro, porque yo ya estaba en este país, el Señor me había recibido en su gloria. Y yo quise arreglar mi situación, y entonces cuando me quise casar con Lida, mi esposa, yo había sido casado en Colombia. En Colombia es tradicionalista que se casa por la Iglesia Católica y automáticamente te enrolan en lo civil. Entonces tuve que mandar a que me arreglaran esos documentos allá para ver si yo figuraba civilmente y poder corregir esto. Cuando llegó, mi madre fue la que hizo ese trámite, fue allá a la curia, se llama curia, y le preguntaron, y le dijo, no, sí, pues acá está, él figura como casado, pero simplemente por lo católico, él no es casado registrado civilmente. Y bendito Dios que hicieron ese error, porque no era casado civilmente. El Señor le preguntó a mi mamá, digo, ¿cuál es la razón de que él se quiera divorciar? Porque eso no lo permite la Iglesia Católica Romana. Dice, no, es que mi hijo es pastor. Dice, dígale a su hijo que estás comulgado en la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Porque era una red. ¿Se dan de cuenta? Bendito Dios. Dice, estoy acá. Esto se ha promulgado por la iglesia
desde tiempos antiguos, llegando hasta excomulgar a los hombres porque no estaban de acuerdo con las doctrinas o las prácticas de la iglesia. La palabra cestas, porque dice que las recogen y las separan y a los buenos los ponen en cestas, significa sal, pero no sal del alimento, significa sal, es la palabra, sal. Un lugar donde se ponen las ofrendas. Cesta es un lugar donde se colocaban los panes y se ofrecían como ofrenda. Hay varias partes en el tabernáculo, se colocaban ciertas ofrendas en cestas y se mecían para presentarlas a Jehová Dios. Amén. También una cesta es un peso de medida y una profecía. Moisés fue salvado en una cesta. El arca de Noé era una cesta. Amén. El arca de Noé era una cesta gigante. Si usted va al libro de Génesis y ve las dimensiones del arca de Noé, es una cesta. Dice, esta palabra también significa provisión. En la multiplicación de los panes, cuando se alimentaron a 5,000 hombres, dice que recogieron 12 cestas con lo que sobró, panes y peces. En la alimentación de los 4,000, cuando se alimentaron 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, se recogieron 7 cestas. Amén, de lo que sobró. Así que también representa la provisión de Dios. Algunos dicen que 12 representa un año y 7 una semana. Amén. Lo único que yo sé es que Dios es proveedor de todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, también representa un canasto, una cesta. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ninguna luz se pone debajo del almud. El almud es una cesta, ni se cubre, sino que la luz se pone arriba. ¿Para qué? Para que esta luz alumbre a todos. De manera que con la iglesia no se puede tapar la luz. Porque la iglesia es semejanza del arca de Noé. Es semejanza de una cesta. Por eso orábamos ahora temprano. Señor, permítenos a nosotros ser una ofrenda agradable a ti. Que me puedan mecer y que mi olor sea grato a ti. Amén. Una cesta. Somos una pequeña cesta. Bendito Dios. Dicen que recogen lo bueno en cestas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué será lo bueno? ¿Cuáles serán los peces buenos? Porque dicen que recogen de todos peces. Levítico capítulo 11. Uy, aquí voy a pisar un callo tremendo. Levítico capítulo 11, verso 9 al 12. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Palabra de Jehová Dios. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación, y lo repite 3 veces. Pastor, ¿y entonces qué puedo comer? ¿No puedo comer el camaroncito, la langosta? Pues no, esos son cucarachas de mar. Esos fueron diseñados por Dios para limpiar las aguas. Hay una diferencia entre los que tienen aletas y los que no tienen aletas. Los que tienen aletas, como los peces que tienen escamas, tienen la facilidad de purificarse en sí mismos. Mientras los que no tienen escamas, todo lo que consumen se lo tragan, por lo cual son inmundos. También, ahí en el mismo Levítico, capítulo 11, habla de los animales terrestres y de las aves.
Hay animales terrestres que son inmundos. Hay animales que Dios dijo, de estos comeréis, de estos no comeréis. De las aves, hay aves que se pueden comer y hay aves que no se pueden comer, porque cada ave, cada animal tiene su propio propósito, su propia gloria. El cerdo está hecho para limpiar, es un basurero andante. La cucaracha de Marta, yo le dije que iba a pisar callos. Pastor, ¿entonces puedo comer o no? Pues es up to you, depende de ti. ¿Por qué? No es una imposición religiosa. Es porque estos animales vienen contaminados. Y tú vas a sufrir enfermedades. En Israel, si nosotros vamos a la antigüedad, se comían puras hierbas y animales que se sacrificaban en el templo, el cordero, la ovejita. Y tenía que haber un proceso porque no se podían mezclar ciertas cosas porque te iban a contaminar el cuerpo. Pero hay tantas bacterias dentro de estos animales que los llama Levítico, que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Dime. ¿Y cuáles son? Porque yo quiero saber. Acá lo dice, mire, todos los que tienen escamas, podéis comer. Ustedes los conocen. Sí. El róbalo, la tilapia y todos esos pescados que tienen escamas, de esos puedes comer. La langosta y el... Eso es cucaracha de mar. La única langosta que se puede comer es la langosta terrestre. ¿Y saben qué es una langosta terrestre? Un saltamontes, un chapulín. Son deliciosos, pruébenlos. Como a mí me cae como fiebre, eso yo nunca... Amén. Bueno, esto no es una imposición, vuelvo y lo digo, no es una imposición. El que quiera justificarse, que se justifique. Sí. La iglesia está para enseñar, para instruir, para guiar. Y la Amén. sanguila que se mueve así. Para allá voy, hermana, déjeme predicar mi sermón. Amén. Dice, este mandamiento es de Jehová Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios quiere un pueblo sano. Hay leyes sanitarias. Usted puede contaminar. Usted no crea que usted se contamina con COVID. ¿Usted sabe cuál es una de las teorías del COVID? Que se lo tomaron en una sopa. ¿Y sabe de qué era la sopa? De un murciélago y de una culebra. Y la mezcla de los dos, ¿sabe qué hacen? Un dragón. Entonces nosotros, si no prestamos atención a lo que Dios nos dice, pues usted puede protestar, está en su derecho, ¿ok? Yo no me voy a meter a las culturas, yo no me voy a meter, yo lo único que sé es que para poder usted vivir como los que viven en el reino de los cielos, tiene que empezar a entender esto. No todo es comida, no todo es bebida. ¿Por qué? Porque esto es una semejanza, esto no tiene que ver con comidas ni bebidas. Mira lo que voy a decir acá. Este mandamiento de Jehová Dios es un tipo o símbolo de los hijos del reino. ¿Ok? Vamos a nombrar algunos animales impuros. Por ahí lo dijeron. Una anguila eléctrica. Un tiburón. El tiburón no se puede comer. No tiene escamas. Una cucaracha de mar. Una raya. Vayan ustedes a China. Ya no hay corales. Todos se los comieron. Vayan a Sudamérica. ¿Sabe cuál es el país que menos tiene corales en Sudamérica? Se van a sorprender. Ecuador y Chile. Ya no hay corales. Teniendo en cuenta esto, este mandamiento de Jehová Dios es un tipo o símbolo de los hijos del reino. Los que tienen aletas son los que se limpian a sí mismos. Son los animalitos que se purifican y se limpian a sí mismos. Es un proceso natural de santificación. Los otros son usados como basureros de las aguas. Todos los que son codiciables para el hombre, como las cucarachas de mar. ¿Ok? Esto también se aplica a los animales terrestres y a las aves. Pero a mí lo que me interesa acá es
que esto es un símbolo de los hijos de Dios. Miren esto que voy a decir ahora. ¿Qué hace diferente que cuando tiraron la red y me pescaron? Por ejemplo, voy a tirar la red. Usted cayó en la red del Salvation Army, acá de la iglesia del Salvation Army. ¿Qué hace diferente de que cuando vengan los ángeles, porque los ángeles son los que se sientan a separar, no la iglesia, usted sea contado como uno bueno o uno malo? ¿Qué hace la diferencia? Ya le di la diferencia de cuál es el pescado bueno y el pez malo. La diferencia es que el pez bueno se purifica a sí mismo. Se contriñe a sí mismo. Se limpia a sí mismo. Esa es la gran diferencia. El que se arrepiente, el que vuelve su camino, el que se limpia, el que se purifica. El otro no. El otro se come la basura. Si usted está en una red y usted piense, analice que en algún momento se van a sentar y van a escoger lo bueno entre lo malo, ¿a dónde saldremos nosotros? No hay sea que yo sea por ahí una anguila de esas eléctricas. O una raya. Usted sabe, las rayas tienen un aguijón en la punta. Bendito Dios. Aleluya. Dice, estoy acá arriba. De modo que lo importante es la red del Evangelio. Al final, el Evangelio es una red. La mayoría de los pescadores que van allá afuera a lanzar la red, lanzan la red del Evangelio. Y con el Evangelio atrapan. Pero hay que ver quién está lanzando la red y a dónde están cayendo. También entra el discernimiento de ustedes. Porque si yo estoy en una iglesia donde no me están enseñando, donde no me están guiando, donde no están orando, donde no están hablando palabra de Dios, yo estoy en una denominación, en una secta. Amén. Este cuidado debemos tener en las congregaciones a la que estamos asistiendo. Si esta congregación no se parece a una cesta, si esta congregación no se parece al arca de Noé, yo estoy en un mal lugar. Y vale salirme de aquí. Pero si yo estoy en un lugar donde siento en mi corazón de que estoy acercándome a Dios, que me permite purificarme, en que me permite adorar a Dios, en que me permite ver el camino en el que estoy andando y cambiarlo, pues entonces voy a procurar estar aquí. Amén. Dice, lo importante es la red del Evangelio. Al final todos serán examinados por los ángeles. ¿Saben cuál es la palabra examinar? Todos serán escudriñados. Por eso yo decía al principio, es que la iglesia no puede juzgar a los hermanos. Usted no puede decir, este es bueno y este es malo. Porque poderoso es Dios, así como cambia la cizaña en trigo, también puede cambiar a un tiburón o a una anguila eléctrica en el próximo pastor. Amén. Usted no sabe lo eléctrico que era yo. Amén. Bendito Dios. Poderoso es Dios. O sea, la red jala todo. Hasta zapatos sacan ahora. Antes se sacaban puros peces, pero ahora hay tanta contaminación que sacan de todo. Este es el cuidado que debemos tener en la congregación a la que estamos asistiendo. Amén. Que sea una iglesia, que sea un arca, una cesta donde se esperan recoger los mejores ejemplares para ofrecerlos como ofrenda a Jehová Dios. Eso es lo puro y lo santo y lo que Dios espera. Amén. Que Dios se presente aquí y que ustedes sean de olor grato para Dios. Que ustedes se hayan purificado, que se hayan limpiado, que se hayan arrepentido. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Dice acá, pero hay otras redes que hacen lo mismo, pero llevan al pueblo cautivo.
¿Por qué hablo de las redes y tanto me enfoqué yo en estas redes? Porque la red es como la iglesia. Mira lo que dice acá Eclesiastés, capítulo 7, verso 26. Eclesiastés 7, 26. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Fuerte, ¿eh? Voy a volver a leerlo. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Yo sé que todos están pensando en mujer. Pues estamos hablando en el contexto de la iglesia. La semana pasada hablamos de la madre de las rameras. ¿Se acuerdan? Si es madre de rameras es porque tiene hijas. Rameritas. Igual rameras. ¿Qué hace la ramerita? Hace lo mismo que su madre. Prostituta. Eso es una ramera. Entonces, a Babilonia la llaman la madre de las rameras. Babilonia, según las escrituras, aplica y enfoca a la religión católica romana. Pero hay muchas iglesias cristianas que hacen exactamente lo mismo que su mamá. A eso se le llama de acá, la mujer cuyo corazón son lazos y redes. Iglesias que ponen ataduras. Por eso dice que al final será el lloro y el crujir de dientes. Porque en las iglesias todos se sienten indispensables. Nadie es indispensable en la iglesia, ni siquiera el pastor. Aquí el único indispensable, necesario y rey se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Bien? Nadie más está sentado en el trono. Nadie más. Porque nos creemos indispensables. Y en el momento en que nosotros nos creamos más de lo que se nos dio, viene un aguijón. Bendito Dios y gracias por ese aguijón. Dice, siempre lo será. La iglesia fue dada a los santos desde la eternidad hasta la eternidad. Yo siempre seré un hombre bienaventurado de la gracia de Dios. Amén. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No hiciste nada para ser salvo. Todo te lo dio Dios. Amén. Bendito Dios. El reino sin mí sigue siendo reino. La iglesia sin mí sigue siendo iglesia. Pastor, ¿y qué pasó con los que se fueron? Esto siguió siendo iglesia. Seguimos adelante, sin mirar atrás. La obra del Señor jamás se detiene, la creación jamás se detiene. No por tus emociones ni mis emociones se va a detener la obra de Dios. Amén. Allá hay gente que pescar. Te haré pescador de hombres. ¿No quieres ser libre? Problema tuyo. ¿No quieres aprender? Asunto tuyo. Bendito Dios. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Les dijo el Señor. ¿Habéis entendido ustedes? ¿Entendéis estas cosas? Dijeron, sí Señor, sí lo entendemos. La red es el medio de estar en un lugar y aprender, crecer y esperar el momento de salir. No es un lugar de inquisición donde se tiene que vivir como esclavos. Es un lugar donde se comparte. Es un lugar donde se hacen relaciones de acuerdo al estándar y a la palabra de Dios. No es como yo quiero, sino como Dios lo manda. Amén. Eso se llama justicia. Tal y como lo dice la palabra de Dios. Es un lugar donde se ensaya cómo vivir en la gran ciudad. Ustedes en la iglesia están ensayando
cómo van a vivir en el reino de los cielos. Así que escudriñémonos y miremos, ¿será que yo me estoy comportando como me cayó en gracia una anguila eléctrica? Escudriñemos nuestro corazón. O ya soy como un róbalo. Pues tengan en cuenta que cuando usted es grande así como un róbalo, lo van a presentar en ofrenda a Dios. Bendito Dios. Amén. Hay normas puestas por denominaciones que no son el reino, pero que ayudan al orden y la sanidad de la iglesia. Dios es un Dios de orden. En la iglesia, en esta red, se lidian con muchas clases de peces. Algunos son eléctricos o peligrosos, pero estamos para convivir con ellos. No se puede desechar a nadie porque ese tiburón o esa piraña puede ser el próximo pastor que los levante. Puede salir de entre ustedes su próximo pastor. Esto de lo que yo les estoy hablando es que nadie en la iglesia se puede desechar. Si usted está acá en este lugar y si usted está escuchando este sermón o estas palabras a través de todas estas parábolas que ha dicho el Señor, usted aquí no está por juego. Aquí Dios lo está moldeando, le está enseñando. Por eso dice el Espíritu, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pastor, es que me está cayendo a mí. Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Dale gracias al Señor porque a pesar de que tú eres una anguila, un tiburón o una piraña, estás en la red. Y poderoso es Dios para cambiarte. ¿Ustedes creen que a mí me sacaron de aguas dulces? Si a mí me sacaron de un pozo que ni tenía oxígeno. Yo siempre lo he dicho y se los he dicho a ustedes. El Espíritu Santo se puso un guante para sacarme del hoyo donde estaba yo. Amén. Ezequiel capítulo 32 verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Amén. Es Jehová Dios quien tiende la red. Y te haré subir con mis palabras, decía Jeremías. Tú me sedujiste y yo caí delante de ti. Eso lo decía el profeta Jeremías. Mira la red con la que le habló, con lazos de amor. Y lo trajo. Habacuc capítulo 1 versos 15-17 dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó sacrificios, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Así que viene la red del Señor y después vendrá la aniquilación de las naciones. Por eso yo les hablo que esta séptima parábola tiene que ver con la séptima iglesia, con la séptima, el séptimo sello, la séptima copa y la séptima trompeta. Voy a darles 3 versículos y con eso terminamos. ¿En qué red está usted? ¿Dónde se siente que está usted? En esa red donde está usted, ¿lo tratan como cautivo o lo tratan como hijo de Dios? Las congregaciones han de ser mayordomos de las personas que caen ahí. Si hay algún brincón, usted sabe que los peces brincan. Si hay algún brincón, toca quietarlo. Si hay alguno muy eléctrico, toca amarrarlo y toca que sea eléctrico ahí en un rinconcito. Pero la congregación es para que nosotros aprendamos. No uno va a dañar la comunión de los otros. Para eso es la iglesia, para eso es la arca. ¿Saben ustedes
que en el arca de Noé se regían bajo la luz. Afuera había una tempestad tremenda, rayos, caía agua del cielo. En esa época no llovía, sino que caía un vapor, subía un vapor del suelo, pero fueron abiertas las ventanas de los cielos y empezó a llover. Ese fue el más asombro de los habitantes de allá en esa época de Noé. Pero dice que el arca empezó a moverse sobre las aguas, pero la luz estaba con ellos. ¿Sabe cuál era la luz? Hanukkah. Hanukkah es una palabra de una raíz que significa ventana. Y la arca de Noé solo tenía una ventana. Y la mandó a elaborar Dios arriba. Así que su única luz venía de arriba. Y dentro del arca habían animales de toda la clase. ¿Usted se imagina Noé lidiando con tanto animal? El león peleando con el mono, que la cebra no quiere, y aparte de eso con la familia. Esa es la iglesia. Y el que persevera hasta el fin será salvo. El que sigue y sigue adelante sin esperar que, si llega y gana la victoria, gana la corona. Amén. Dice, si la red se rompe, se empieza a salir y se empieza a vagar. Hermanos que estaban en sus iglesitas, pequeñitas, bonitas, donde se tenían sus pastores, sus hermanos, y se fueron y empezaron a vagar y a vagar y a vagar. ¿Crees que estás cautivo en una red? Mire lo que dice el Salmo 31:4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Amén. Dios no te sacó del mar de Egipto, eso lo dice la Escritura. No te sacó del mundo para que hicieras lo que quisieras. Te sacó del horno de esclavitud para que fuéramos pueblo santo. Amén. Ciudad santa. Ya no somos esclavos del mundo, pero sí somos esclavos de Jesús. Bendito Dios. Y aquí van los 3 versículos que tengo para usted. Yo espero que usted se sienta en buena red, que usted se sienta que está mejorando, que usted es un buen pez. Amén. Un pez grande que trae fruto, que alimenta. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. Otro ángel vino y entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaban delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ese es el 7º sello. Apocalipsis 11, 15, 19. 7ª trompeta. Tomó el 7º ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque tú has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Ese es la 7ª trompeta. Y esta es la 7ª copa.
El séptimo ángel está en Apocalipsis 16, 17 y 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén. ¿Y por qué se los leí? Porque cuando suceda esto, el Señor enviará a sus ángeles, y vendrán desde los 4 puntos de la tierra, y desde allí recogerán a sus escogidos. Amén. Por eso la séptima parábola, la parábola de la red, tiene que ver con la salvación. ¿Quién se salvará? ¿Quién se quedará? ¿A quién van a arrojar al mar? Porque dicen que los ángeles escudriñarán, examinarán, y a los buenos los ponen en cestas, y a los malos para el mar. Pero ese mar está destinado para perecer por fuego. Le preguntaron a Pedro, le dijo Jesús, Señor, le dijo Jesús a Pedro, ¿qué dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Amén. Y sobre esa roca, sobre esa afirmación que tú dices, yo voy a edificar mi iglesia. Yo la voy a establecer sobre lo que tú dijiste, sobre el cual yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Yo creo en eso. Cuando yo creí en el Evangelio de Dios, cuando alguien tendió la red y yo caí en esa red, yo lo creí de esa forma. Algo dentro de mí me decía, estoy en un lugar que no conozco, es terrible. Me pasó lo de Jacob. Estoy en un lugar que le llaman iglesia, pero esto no es más que casa de Dios y puertas del cielo. Y aquí empezó mi travesía con el Señor. Desde ahí, y fui cambiado a lo que el Señor me tiene como el día de hoy. No soy perfecto, pero les aseguro algo, me empezaron a salir escamas. Bendito Dios. Antes era liso, todo me resbalaba, no me importaba nada. Quería que todo se manejara de acuerdo a lo que yo pensaba. Hacía las cosas como yo quería. La palabra de Dios, sí, ahí está, la leía por allá cada tiempo en tiempo. No oraba, no ayunaba, y cuánta falta me hacía acercarme a Dios. Bendito Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo espero que usted sea como esos pequeños pececitos que se empiezan a limpiar. No es que no crea en las oraciones que dijeron desde antes, pero decían algunos hermanos antiguamente que si usted hacía la oración de fe, usted era salvo. Yo creo más bien en el poder del Espíritu Santo que escucha mi corazón. Yo puedo decir una oración de fe, está bien, y creer que yo soy salvo, pero prefiero que Dios hable a mi vida y me diga, ¿sabes qué? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si tú lo crees, será Dios quien lo revela a tu corazón. Podemos orar si quieres. Una oración de fe. ¿Alguien en este lugar no ha recibido al Señor? ¿Alguien no ha hecho la oración de fe? Amén, gloria a Dios. Entonces todos estamos en la red.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad que es grande y eterna, Señor. Ayúdanos. Límpianos, Padre Santo. Renuévanos. Necesitamos cada día, cada instante más de ti, Padre Santo. Jehová Dios, nosotros queremos estar en tu fidelidad. Nosotros queremos ser sorpresas de tu veces, Padre, pero límpianos, que estamos impuros, no estamos dignos de estar en tu presencia, Padre Santo. Jehová Dios, guíanos a cada instante, Señor. Que esta palabra se quede con nosotros, Señor, que nos llene, que nos fortalezca cada día más y más, que crezca nuestra fe en ti, Padre Santo, y ayuda a cada uno de nosotros, Padre, a trabajar en nuestros corazones. Tú sabes cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras debilidades, Padre Santo. Yo te pido que nos ayudes a fortalecernos cada día más en ti, Padre Santo, a seguir y ser fuertes para recibir esa corona, Padre Santo, para nosotros poder estar ante tu presencia, Señor. Jehová Dios, nos vamos a llevar, pero no nos vamos a ir, Señor. Yo te pido que donde quiera que vayamos, estés tu camino, cualquier cosa que no te agrade, cualquier suciedad, cualquier demonio de Satanás que quiera parar el frente de nosotros, Jehová nos danos discernimiento, Padre, para poder seguir adelante, para poder seguir